El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Son exactamente las 7:30 de la mañana del viernes. Por fin es viernes. Viernes que comienza la Semana Santa. Viernes que casi ya comenzamos un mes nuevo. Un viernes que ya se terminó la tormenta. Bueno, yo creo que un buen viernes hoy. Ya saben que tenemos 3 horas y media por delante de radio que intenta hacer 3 cosas: informar, formarnos todos y este binomio de informar y formar con mucho entretenimiento, con buen sentido del humor, con humor negro, para que captemos mejor lo que está sucediendo en este planeta. Recordarles que el próximo lunes, día 30, haremos este programa especial del remate desde el MUNA, desde el Museo de la Naturaleza y la Arqueología, que está en Santa Cruz de Tenerife, al lado del Barranco Santo, lo que era el antiguo hospital. Ahí hay un museo espectacular donde se habla de la naturaleza y la arqueología y sobre todo de la historia de los aborígenes de la isla de Tenerife, de los guanchas, y unas momias allí espectaculares. O sea que creo que es buena opción un fin de semana ir con la familia al MUNA. Bueno, hoy es un día de aniversario negro para la isla de Tenerife. Hace 49 años, concretamente en 1977, chocan 2 aviones en el aeropuerto de Los Rodeos, en la isla de Tenerife, y producen desde hace ya 49 años la mayor catástrofe aérea de la historia de la aviación comercial. Sigue siendo la mayor cantidad de fallecidos, desgraciadamente, de la historia de la aviación. 49 años más. Para el año que viene cumple 50 años. En total, 583 muertos. 583 muertos, eran 2 jumbos grandes de esos. Y 61 heridos. Esto pasó en la isla de Tenerife hace 49 años. Y todo se hizo que se produjeran muchos cambios, inclusive que tuviéramos un aeropuerto nuevo como el Tenerife Sur. Y también nos vamos hace un año y los titulares eran que el Supremo da 10 días al gobierno para hacerse cargo de 1.000 menores solicitantes de asilo acogidos en Canarias. Bueno, ha pasado un año y ya saben que lo que ha pasado. No ha pasado nada. Nada o poco. Es como una tomadura de pelo, pero nadie está al tanto de esto, ni el Parlamento, ni los cabildos, ni los ayuntamientos. Todo se ha normalizado. Es más, les voy a dar un dato. Hay casi 20.000 menores migrantes que han llegado en patera que ya están trabajando en Canarias. 20.000 menores que ya se han hecho mayores y están trabajando en Canarias y por lo menos ya tienen su vida. Muchos tienen novia, ya muchos tienen hijos porque se van haciendo mayores. 20.000. De esos 20.000 tutelados por Canarias, ya saben que el resto de comunidades autónomas no quiere ni uno, pero ni uno. Y hoy hace un año el Tribunal Superior de Justicia de Canarias levanta la suspensión de la tasa turística de Mogán. Saben que la paralizaron, pero la Sala de lo Contencioso Administrativa estima el recurso presentado por el ayuntamiento y entiende ahora en contra de lo que manifestó el mismo tribunal hacía 14 días. Bueno, saben que Mogán es el único o el primer municipio, vamos a decirlo, español que instauró la tasa turística, y les digo una cosa, les va muy bien. Y hoy, por desgracia, llevamos 1.498 días de guerra entre Rusia y Ucrania. 1.498, que son 4 años y 31 días. Y los españoles ya hemos puesto de nuestro bolsillo, como no tenemos otras cosas que hacer, 17.000 millones de euros. Solamente para la guerra de Ucrania, para comprar pistolas, armas, balas,
para pagar al ejército. Hemos puesto 17.000 millones de euros, los españoles. Que esos 17.000 millones de euros los deberíamos poner para otras cosas aquí en España, pero no, ya los hemos puesto para la guerra. Y España es uno de los países que está poniendo dinero. Bueno, pues imagínense lo que nos está costando esta dichosa guerra, que ya Rusia ha tomado el territorio que él quería. No sé por qué no se sientan a negociar la paz. Y vamos para un mes de otra guerra, esta que nos está haciendo polvo en el bolsillo. 28 días de la guerra de Oriente Próximo. 28 días, ya saben cómo ha subido la gasolina, el gasoil, el gas, bueno, todo en la cesta de la compra. Y si no, vayan a comprar para que vean cómo todo se ha disparado. Y nosotros encantados. Todavía en Canarias están por llegar las medidas. Vamos a esperar otro mes más y nos enteraremos cuáles son las medidas anticrisis en Canarias. Hoy es viernes 27 de marzo de 2026 y hoy es un día precioso porque es el Día Mundial del Teatro. Día Mundial del Teatro. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro en el año 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Por lo tanto, hoy es el Día Mundial del Teatro. Vamos con las efemérides y en 1572 la Inquisición de Valladolid encarcela a Fray Luis de León. En 1802, paz de Amiens, por la que España recobra la isla de Menorca que estaba en manos de los ingleses. En 1808, Pío VII excomulga a Napoleón I. Y en 1854, Francia e Inglaterra, aliados de Turquía, declaran la guerra a Rusia, con lo que comienza la contienda en Crimea. Fíjense ustedes, 1854, Crimea. Ya desde esa época estaban a palo limpio. Y en 1934, el gobierno de Alejandro Lerroux restablece la pena de muerte en España para contener el terrorismo. En 1940, en la Segunda Guerra Mundial, Himmler ordena la construcción del campo de concentración de Auschwitz. Auschwitz está en Polonia, de hecho es un campo de concentración que se puede visitar hoy en día, y todos aquellos que vayan a Polonia, al sur de Polonia, a la zona de Cracovia, y yo les recomiendo que vayan a verlo porque verán que eso es lo que nunca jamás se debe de volver a hacer. Y en 1977 el mayor accidente, un día como hoy, de la aviación mundial, que se produce en Los Rodeos, en la isla de Tenerife. 583 muertos, el choque de dos aviones, hace 49 años. En 2006 se inaugura la cadena de televisión La Sexta con un sondeo a los españoles y el discurso inaugural de Emilio Aragón. En 2016 el diario británico de Independent publica su última edición en papel. Bueno, vamos con los santos de hoy. Felicitamos a Lázaro, a Ruperto, a Alejandro, a Fileto y a Macedón. A todos ellos, muchas felicidades. La OTAN sitúa por primera vez a todos los aliados por encima del 2% de gasto en defensa, incluida España. Europa necesitaba tiempo para reaccionar porque no estaba informada del ataque, ha comenzado diciendo Rutte, añadiendo después Mariana Gancedo que Washington tenía buenas razones para no informar a sus aliados.
Mark Rutte ha defendido la decisión de Trump de no informar a los aliados por miedo, dice, a filtraciones. El secretario general de la Alianza asegura que está justificada esa decisión, que lo entiende, y sobre la frustración del presidente de Estados Unidos porque los aliados no colaboren, Rutte responde que los europeos necesitan tiempo, pero que ya se están coordinando. Lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha presentado el informe con los gastos en defensa del año pasado. Todos los aliados alcanzaron el objetivo del 2%, según el secretario general de la OTAN, gracias al empuje del presidente de Estados Unidos, y ha elogiado a España, que aunque está en el vagón de cola, el año pasado aumentó el gasto en defensa en más de 11.000 millones de euros. Bueno, y el COI toma una medida ejemplarizante que yo creo que muchos países tienen que empezar a poner en práctica. El COI prohíbe a deportistas transgénero participar. Solo las mujeres biológicas podrán participar en los Juegos Olímpicos. Mujeres biológicas, las demás no pueden participar. Esta imagen, una mujer trans colgándose un oro olímpico, ya no se verá. Consecuencia de la resolución del Comité Olímpico Internacional que busca, dicen, proteger la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina. The scientific evidence is very clear. Male chromosomes give performance advantages in sports that Se tendrá que dar negativo en la prueba de detección del gen SRI presente casi siempre en los hombres biológicos. Aunque no solo las deportistas trans podrían quedar excluidas. Cuando hay unos niveles hormonales superiores al rango femenino. Hay un abanico de personas intersex que pueden estar incluidas. Abre una ventana hacia el odio y la LGTBI-fobia en el deporte. La normativa llega después de muchas controversias y de que algunas federaciones, como la de atletismo, ya aplicaran criterios similares. Y en nuestro país, Pedro Sánchez ayer nombró a Cuerpo como vicepresidente, y no nombró a una mujer, nombró a un hombre, y Arcadi España como sustituto de Montero al frente de Hacienda. Comparezco ante ustedes, ante los medios de comunicación y el conjunto de la ciudadanía, para informarles de dos cambios que voy a proceder a realizar en el seno del Gobierno a raíz de la salida de la hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cambios a los cuales he hecho antes partícipe y he comunicado al jefe del Estado, a Su Majestad el Rey. Antes de hacerlo, sí me gustaría, en primer lugar, agradecer de corazón a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sus casi 8 años de trabajo incansable al servicio de España. María Jesús Montero es una de las mejores políticas, para mí la mejor política y el mejor político que he conocido, y ha sido un pilar fundamental en este Gobierno y las distintas administraciones que he tenido el honor de presidir desde hace casi 8 años. Ha jugado un papel esencial en nuestro éxito económico. Se ha encargado de que España contase siempre con los recursos necesarios para capear crisis inéditas como la pandemia o ahora la guerra de Irán y sus efectos económicos sobre nuestros hogares. Por supuesto, también reforzar los servicios públicos, proteger a la ciudadanía e impulsar las grandes transformaciones de nuestra era, desde la transición ecológica a la transformación digital. María Jesús Montero ha gestionado con acierto también uno de los principales logros de mi administración, que son los fondos europeos, y ha dotado a las comunidades autónomas y a los entes locales de más recursos financieros que nunca. Ha conseguido que España cumpla además con los objetivos de déficit público marcados, fijados por la Unión Europea, y ha sido una figura decisiva en las negociaciones del Gobierno, llevando el diálogo parlamentario a sus mayores cotas de responsabilidad y de democracia. Con su trabajo diario, con su pericia y con sus numerosos aciertos, María Jesús Montero ha hecho de España un país mejor. Y por ello, todos nosotros y nosotras, yo el primero, como presidente, le estamos y vamos a estar siempre. Y el Congreso aprueba el plan anticrisis por la guerra en Oriente Medio, pese a la abstención del Partido Popular y Podemos.
sido muy crítico hasta el último momento. En el propio debate ellos han mantenido las medidas que creían que son imprescindibles, como esa rebaja del IRPF, que es lo que siguen pidiendo los populares. De hecho, le habían dicho al gobierno que si se comprometían a esta rebaja del IRPF durante el debate, votarían a favor. Esto no ha sucedido, por lo que al final el Partido Popular se ha abstenido. En el debate hemos escuchado exigencias de todas las partes, también de los socios que han votado a favor del decreto sí que han insistido una y otra vez en que es insuficiente, que con las bajadas de impuestos no se resuelve la situación y piden medidas en materia energética mayoritariamente. El ministro Carlos Cuerpo, que ha sido el encargado de defender este decreto económico, ha señalado que ha sido un debate constructivo, ha defendido estas medidas y aseguran en el gobierno que esto es un primer paso, que se han tomado rápido, se han tomado estas medidas, ha señalado el ministro, antes que las de la guerra de Ucrania, pero que será necesario tomar más. Agradecer el tono constructivo y propositivo de la mayoría de sus señorías. El segundo mensaje es tender la mano o seguir tendiendo la mano por parte del Gobierno para hacer un seguimiento del impacto de esta guerra y de las medidas que estamos poniendo en marcha. Y Canarias recibirá ayudas anticrisis específicas para paliar los efectos de la guerra. El ministro Torres y Clavijo pactan un fondo extraordinario para familias y empresas tras admitir que el decreto estatal es insuficiente para las islas. Han llegado a un acuerdo, pero de momento no se sabe en qué va a consistir. Esperemos saberlo la semana que viene, que ya ha pasado un mes del comienzo de la guerra. Y atentos, porque esto lo hemos contado nosotros desde enero, desde febrero, desde marzo, y ahora lo cuenta el BBVA. Mejora las previsiones de alza del PIB para Canarias por la guerra de Irán. Ya saben que la guerra de Irán va a beneficiar lo que es el turismo en Canarias y en España. Ayer agentes internacionales hablaban, que me parece una barbaridad, hablaban en Santa Cruz de Tenerife en una reunión en el Hotel Mensei de un crecimiento del 30%. Eso me parece una barbaridad. Pero bueno, va a haber crecimiento importante en Canarias. La economía de las islas crecerá este año un 2,5 frente al 2,3 previsto inicialmente, y en 2027 lo hará en un 2% frente al 1,6 previsto para enero. Esto va a ser gracias al crecimiento espectacular del turismo en Canarias, no solo en Canarias, en toda España. Y casi el 70% de los jóvenes migrantes extutelados se incorporan al mercado laboral. Hay casi 20.000 ya, 20.000 de esos que llegaron en patera y que al final se convirtieron en hijos nuestros. Muchos de ellos ya están trabajando, 20.000, muchos trabajando, muchos tienen novia, ya muchos tienen hijos con chicas de aquí, o sea, ya se han integrado. El porcentaje de afiliación a la seguridad social alcanza el 59% en los casos de los menores y jóvenes extutelados de 16 a 23 años. Y como decíamos, Canarias espera una llegada y un aumento de turistas por la guerra de Irán. Además, prevé un encarecimiento de los paquetes turísticos, que ya se han encarecido, con un descenso en el número de noches que los visitantes pasarán en las islas. Bueno, hay un target de turistas que estaban haciendo viajes hacia el este del mundo y se van a quedar en Canarias y también, ojo, en España, porque el crecimiento es para toda España. Y atentos con esta noticia, el Seprona investiga si se están trasladando culebras reales de Gran Canaria a Tenerife. Saben que alguien metió hace algunos años la culebra real en Gran Canaria y ahora hay culebras por todos los lados. Pues parece ser que alguien ya la ha traído a Tenerife y también está ocurriendo lo mismo. Explica que sus alertas se activaron en agosto del año pasado, cuando un vecino de La Laguna encontró en este municipio un ejemplar de esta especie, que no tiene enemigos naturales en Canarias y es muy peligrosa para
la supervivencia de los lagartos autóctonos. Bueno, habrá que saber quién trajo la culebra de Gran Canaria a Tenerife. Y tal día como hoy, un 27 de marzo, pero de 1952, pues hace ya algún tiempo, Cantando bajo la lluvia, que es una comedia musical que recomiendo que vean este fin de semana, se estrena en todos los cines en Estados Unidos. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Capital Radio.